tardes, saludo con gran afecto a nuestra amable audiencia. Estaba a este instante tratando de releer en algunos casos y otorgar atención a textos periodísticos que se han publicado al tenor de la reversión de nuestra frecuencia de amplitud modulada que ha dispuesto alguien en el gobierno nacional. Entonces a uno le han hecho una especie de exploración a ver dónde se resbaló, cometió alguna, alguna distorsión o incumplimiento a las normas legales y las causales para provocar desde este organismo denominado Arcotel, en el caso de ahora, porque han cambiado de nombre según el gobierno y las conveniencias de tanta gente que ha entrado al gobierno y se ha repartido en cantidades gigantescas las frecuencias, escenario en el cual jamás de los jamases esta emisora ha estado. Exactamente. Entonces, Arcotel dice una crónica del diario El Comercio, lleva adelante desde hace algunos meses un barrido a las radioemisoras buscando que todo el proceso de concesión de frecuencias observadas estén apegadas a la legislación vigente. Y entonces en la notificación de esta resolución contra Radiodemocracia, ¿no?, ubican dos causales, que es las que alcanzamos nosotros a entender, les sirven de sustento para hacer semejante acción, instruida por alguien, con dedicatoria. Dice las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente. A mí no me otorgaron en el año 88 esta frecuencia. A mí me otorgaron hace 32 años. O sea, se transfirió la frecuencia de la persona Eduardo Ceballos Castañeda, que en paz descanse, el distinguido e ilustre radiodifusor ecuatoriano, que fue el que me cedió a mí, y yo hice los trámites que en esos tiempos, hace 32 años, habían que cumplirse. Yo fui el primer interesado, pues, en que todas las cosas, al hacerme cargo de una emisora, mi primera empresa propia de todos mis años, 40 en total de bregar por la radiodifusión, el periodismo, etcétera, estén en línea normal. Entonces, las frecuencias que me han sido concedidas han estado siempre ceñidas a la ley, a las exigencias, cumpliendo adecuadamente con todas las disposiciones de las leyes vigentes que han sido cambiadas y en esta oportunidad han sido adecuadas o a beneficiar a alguien, como es el caso, prohibiciones taxativas de esto no es de venta, esto no se puede ceder a nadie. ¿En qué administración presidencial han cedido esto? Si no ahora. Y saben los que redactan estas crónicas, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Yo no he estado vendiendo las frecuencias ni cosas por el estilo. Yo he aguantado con esta radio AM, que se tornó complicadísima de poder sacarle o rescatar financiamientos, de que trabaje en una onda de producción también en lo económico. Y las espaldas que le dio la colectividad durante tantos años a la radio AM, no me ha importado a mí para proseguir, y es una de las estaciones que más quiero, porque con esta me inicié. Con este he recibido día a día el beneficio de la sintonización
general prácticamente, una radio para Quito, una radio para nuestro ámbito, que ha estado siempre distinguida y destacada por la amable atención y fundamentalmente la credibilidad que ustedes le han dado a la emisora. Y nos hemos dedicado al periodismo de opinión, pluralmente, consistentemente, con los mejores talentos de todos los ámbitos del quehacer nacional. Y no nos hemos quedado allí. A medida de los logros que hemos tenido, del éxito empresarial, en algunos casos siempre hemos estado a la vanguardia de la tecnología de última hora, siempre tratando de hacer algo mejor por la radiodifusión ecuatoriana. Y me vienen a aplicar las frecuencias, dice como causales, las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente. A mí, ¿quién me ha otorgado? Que señale quién me ha otorgado, que no haya sido autoridad competente, pues no. Dice aquí, las que no han iniciado la operación en el plazo señalado en el contrato de concesión. Creo que me adelanté a la fecha de la ilusión que tenía de tener por primera vez una radio pequeñita, una radio que el resto de radiodifusores hasta se mofaban de mi intento de iniciación empresarial. Una radio paupérrima tecnológicamente. Y de ahí, a base de una lucha, de una tenacidad, adelante, adelante. Las que no han iniciado operación en el plazo señalado. No. Dice, las que no hayan pagado las tarifas de uso de concesión durante 6 meses consecutivos. Hasta le he mandado a pagar adelantado, vea, señor Robo, cobrador de estos derechos, por adelantado, días antes. Nunca he caído en mora. Que me extiendan una certificación nada más, yo tengo aquí las copias, desde luego. Anulado. Sin embargo, vea ese tamaño de crónica del diario El Comercio. Pues se ha preocupado el diario El Universo. Bueno, está bien, porque no tenemos nosotros ninguna corona como para evitar que estas cosas, para mí mejor que sean públicas. Las que hayan arrendado por más de 2 años o transferido bajo cualquier modalidad, los que arriendan son otros. Los que arriendan son otros, a mí no me queden ni viendo, porque tengo para decirles, en un montón de gobiernos y un montón de ex compañeros y compañeros radiodifusores que han arrendado sus estaciones. Yo aquí he arrendado ni siquiera un programa, un espacio, ni una coproducción. Yo pago a mis empleados íntegramente el valor de sus salarios, los derechos y garantías laborales que ellos me exigen. Aquí no hay ninguno a prueba, a producción repartida. No. Aquí tienen su sueldo, aquí tienen todos. ¿Cuántos somos? Casi 30 somos. Mire usted cómo la radio ha dado empleo a tanta gente. Trabajamos también en familia, obviamente, y está contabilizada ahí la parte, el número, digamos, de los funcionarios y empleados, técnicos, programadores, gente que conmigo se ha hecho a buenos hábitos, a buenos niveles de eficiencia, especialmente la eficiencia, el cumplimiento, el respeto al público, las que han convertido estaciones repetidoras en matrices. ¿Cómo es esto? O viceversa. Esto vayan a indagar en otras partes. Aquí hay 2 radioemisoras, Exa FM y Democracia AM, que facultada por la ley de comunicación y la antigua de radio, está facultada, la una para hacer, ni siquiera anunciamos como matriz, anunciamos a la radio, cadena, Democracia, las transmisoras
de este informativo, que es en el único programa donde nos unimos. Y ahí cada una tiene su estudio propio. Los que han venido acá han tomado montones de fotos, pero de esa. No han ido a conocer democracia, y aquí eso ha sido una falla de anfitriones. Ayer teníamos que llevarles y decir, esta es la radio que quieren, para que vean cómo se tiene a una AM. No se le tiene como cocineta, se le tiene con toda la dignidad. Ustedes vieran, y ahora que terminamos el programa les voy a indicar, distinguidos caballeros, es que no puedo yo esperar hasta que el señor abogado haga la correspondiente aclaración. La pelea de él es jurídica, ¿no es cierto? Pero la pelea mía es de dignidad. Yo estoy rechazando enfáticamente incluso la posición de algunos periódicos. Me quieren sacar provecho los que han convertido estaciones repetidoras en matrices o viceversa. Y el Comercio aclara que el 15 de septiembre también Radio Quito recibió una notificación similar, pero pedía la justificación de la concesión en base al punto 4. Las que hayan arrendado por más de 2 años o transferido, a mí me han estado expulgando, buscándome dónde ubicar. Si es una radio, las radios de Gonzalo Rosero, por así decirlo, son las más fieles cumplidoras de las leyes, de las normas laborales, de la atención al público. En fin, vendrá nuestro gerente general inevitablemente el día lunes, digo inevitablemente, con toda seguridad, que tenga la gentileza de explicar a ustedes, ojalá conjuntamente con nuestro abogado, lo que ha ocurrido en el tema de las acusaciones injustificadas que me hace desde el 88. ¿Por qué no me hicieron en el 88 y medio? O en el 96, cuando entró el señor presidente, o cuando venía acá el presidente de la República, antes de ser tal. ¿Quién me ha buscado las costuras? ¿Por qué tanta maldad? Porque he preferido yo a las comodidades de la buena amistad, he preferido a la verdad. En esa me formé, en ese escenario no me sacará nadie. Me quitarán las frecuencias, me quitarán lo que quiera, pero mi dignidad siempre estará a flote, y mi cariño al país y a esta razón de ser del periodismo, del buen periodismo. Trabajar con la verdad, buscar la verdad. Esto quería decirles, porque los lectores de los periódicos leen y entonces comienzan a dudar, así ha sido y todo lo demás. Aclaro en lo que puedo, pero denota mi corazón lo que quiero aclarar, esclarecer a la opinión pública. Ya nos van a encontrar en lo que digamos el día lunes, el día martes, y también de nuestra parte pueden haber cosas interesantes, que allí espero que los periódicos, especialmente el Comercio, también acojan nuestras denuncias. Por ahí vamos, pero esto no se puede aguantar, no se puede uno disimular hasta que llegue el abogado, qué sé yo. No va conmigo. La dignidad ante todo, los buenos manejos ante todo. Yo no he hecho nada, no he hecho daño a nadie, he trabajado honorablemente con apoyo del pueblo ecuatoriano. Ustedes me conocen de tantos años, yo no soy un improvisado, que viene con un apellido alquilado inclusive, que no se sabe quién es un fantasma, y se adueña de un montón de frecuencias. Yo no estoy hablando de ese señor, bienvenido. Buena competencia además, y en la competencia uno se supera más. Perdonen, señores invitados, hasta ahí, perdonen, señores oyentes, pero son actitudes infames y ahí vamos a estar.
a contestar cada una de las circunstancias. Bien, tenemos a César Robalino, a Jorge Pareja Cucalón, a Fernando Villavicencio, al doctor Luis Calero. Digo, tenemos con un pensamiento que ha tenido mucho que ver con las últimas circunstancias que aluden a lo que ayer el diario El Comercio bien hizo en transferir a conocimiento del público que, número uno, China, la República de China, señores invitados, la República de China ha dejado de ser el mayor acreedor del Estado ecuatoriano y lo hace con pruebas el diario El Comercio. Muy bien. Mónica Orozco y Alberto Araujo. La inversión china en el Ecuador. Publicó en la página 2 hasta con gráficos. Ok. Aparte de eso, yo tengo la constancia de que en este viaje el señor vicepresidente de la República, ingeniero Ortiz, doctor Santos Albite, doctor René, yo le pido 1000 disculpas que haya tenido la bondad de escucharnos en esto para lo que yo no le invité, y yo les agradezco mucho la generosa comprensión. Bueno, el financiamiento chino va a haber en los proyectos estratégicos, pero no sabemos en cuáles. Sin embargo, una línea de financiamiento que podría producir una anhelada liquidez de parte del gobierno del presidente Correa. Dicen que en una línea de 7.500 millones de dólares ya han asegurado. Y con esa información viene, entiendo que feliz, el señor vicepresidente. Ya habrán tomado contacto esta víspera mismo para transmitirle esta novedad. ¿Qué conoce usted, ingeniero René Ortiz, respecto a este logro que le permitiría con esa cantidad de dinero, 7.500 millones de dólares, que dicen que serían entregados en 5.000 millones de entrada, de comienzo, y los 2.500 más adelante? Así es que, sin embargo de que China ha dejado de ser el mayor acreedor de nuestro país, ahora le premia con una línea de crédito de esta envergadura. Entonces, nos dediquemos a ver si esto tiene de alguna manera un reflejo de realidad o hay una evidencia concreta, salvo las declaraciones del señor segundo mandatario del país, el señor Glass, el ingeniero Glass. Así es que les dejo con la audiencia. ¿Cómo ve usted esta posibilidad, doctor? Muchísimas gracias por su invitación, licenciado Rosero. Permítame saludar a mi distinguido contertulio, el doctor Fernando Santos, aquí en este panel, y a su distinguida audiencia. Quiero, ante todo, solidarizarme con usted personalmente, con el staff de su empresa, la Radio EXA, Cadena Democracia, frente a todas estas vicisitudes por las que está atravesando en este momento en relación con la revocatoria de una... reversión es la denominación técnica. Reversión. Técnica jurídica, ¿no? Reversión de una frecuencia. Bueno, esta radio, sin lugar a dudas, ha recibido el premio de la audiencia. Precisamente, creo yo, por la calidad del trabajo que usted desarrolla, de manera personal con todo su staff y con el conjunto de invitados que tiene día a día, desde muy temprano, para comentar lo que ocurre en nuestro país, lo que ocurre en el mundo, lo que es coyuntural, lo que es de análisis, lo que es de opinión, en fin. Y creo que usted debe estar muy contento de que tiene eso, tiene a la ciudadanía que recibe este tipo de información diaria. La radio en el mundo
no ha podido ser sustituida por nada. Ya creo que vamos a cumplir 2 siglos en algún momento de la importancia de la radio en todo el mundo. Y ahora con la movilidad que uno tiene en trenes, aviones, vehículos, inclusive el Google, que ya no necesariamente usted lo va a tener que conducir, sino que solamente tiene que sentarse, con mayor razón estará atento en la radio mientras se moviliza de un lugar a otro. Entonces, la radio es un importantísimo medio de comunicación y debo felicitarle a usted. Yo más o menos le he seguido su trayectoria, le he seguido, y entonces aprecio muchísimo desde el punto de vista empresarial y por supuesto desde el punto de vista profesional de cómo usted maneja sus programas. Paso a comentar directamente el tema de su pregunta. Sin la menor duda, el Ecuador en los últimos años ha estado atravesando por una situación muy crítica, enfrentando una tendencia a la baja que se registra desde 2011 en los precios del petróleo y consecuentemente en los ingresos petroleros, que van directamente a las arcas fiscales. Y esta tendencia a la baja ha sido motivo, tendencia a la baja de los ingresos petroleros, ha sido motivo para que el gobierno nacional sustituya esta caída de los ingresos poco a poco con deuda. Y entonces se ha ido endeudando de una manera bastante agresiva y particularmente esto se puede notar en los últimos 2 años. Y digo de manera muy agresiva porque el crecimiento casi en los últimos 2 años es exponencial. Entonces, esto les lleva a pensar en el sentido de si es que el manejo de la contratación de deuda está dirigido a proyectos o está dirigido a gasto corriente, y los datos que nosotros hemos recibido, por ejemplo, de distinguidos profesionales y que han pasado por su programa de la mañana, comenzando por Mauricio Pozo, Eduardo Valencia, el economista Flores y así otros economistas que hacen estudios, que hacen análisis, además son académicos. Ellos soportan en buena medida el escalofriante crecimiento del gasto corriente basado en impuestos. Es decir, los ingresos petroleros no fueron suficientes y ahora había que, y a eso es lo que ha hecho el gobierno nacional, recurrir al uso de los impuestos para cargarlos en el gasto, además del gasto corriente, en gastos de capital. Entonces, alcanzar a una cifra de 74% es escalofriante. Definitivamente, así no se puede manejar una nación. Y las consecuencias las estamos viendo precisamente ahora, cuando esos ingresos, palabras del jefe de gobierno, han llegado a 0. O sea que la contabilidad del 2015 dice 0 para el ingreso fiscal. Claro. Quiere decir que ese 0 ha sido sustituido por más deuda y más deuda y más deuda. Ahora, en ese contexto, evidentemente, todos los ciudadanos estamos conscientes de que se han hecho proyectos que probablemente no eran necesarios. Y proyectos en los cuales se embarcó el gobierno nacional, le embarcó a toda la nación y evidentemente ahora hay que pagar la factura. Entonces, lo que nosotros aludimos en muchos momentos es que la factura la tiene que pagar el gobierno. No tiene por qué pagar la factura el resto de los ciudadanos. Si nosotros no somos los que nos hemos embarcado en ese tipo de gasto como el que ha utilizado en los últimos 9 años el gobierno. Entonces, en ese contexto uno analiza y dice, en las circunstancias actuales del mercado petrolero, probablemente no existe una mejor circunstancia como la actual para pensar que la construcción de una refinería como la refinería del Aromo no es necesaria.
porque los precios de los combustibles están casi a la par de lo que pagamos los consumidores aquí. Casi a la par. E inclusive, la cotización que yo tengo en la mañana de hoy, están más bajos. En Houston se está pagando $1.91. $1.91 por una gasolina de 97 octanos. O sea, usted dice la operación industrial sería pérdida. Claro, totalmente. Del complejo de refinamiento. En efecto, digo yo, es más conveniente comprar en el mercado porque es más barato. Y por supuesto, no pueden subir aquí los precios de los combustibles como se intenta trasladarnos a nosotros, a los consumidores. Si en el resto del mundo está bajando los precios de los combustibles, parece una contradicción. Sí. Entonces, yo le repito, en mi opinión, resulta que un proyecto de esa magnitud, que podría terminar por ahí por el año 2022, 21, 23, a estos tamaños gigantescos de financiamiento, el país no lo soporta. El compañero de aventura, el socio, era Venezuela. Y entonces vino el presidente Chávez, que en paz descanse este líder, y le dijo maravillas al señor presidente de la República respecto al futuro tan prometedor que en el ámbito petrolero mundial esta refinería podía alcanzar. Emocionó es lo que nos dimos cuenta, no puede negar aquello del señor presidente Correa, emocionó el pronóstico, el vaticinio que le elaboró el señor Chávez. El comandante, cuando le preguntaba reiteradamente, ¿y con qué nos va a apoyar? El hombre iba directamente a pensar en el petróleo, porque total, ¿con qué petróleo va a trabajar esa refinería? Y ustedes recordarán que él siempre iba a los yacimientos de crudo pesadísimo que Venezuela tiene, y que alguna tecnología ya descubrirán en la faja del Orinoco. Entonces, para hacer eso, se necesita construir un oleoducto o traerlo en buques, pagando derechos por Panamá y todo lo demás. Se necesita diluirlo. Exactamente, y además diluir. Nosotros no somos técnicos, pero digo, ustedes, los del Foro de Opinión Petrolera, y usted como exsecretario de la OPEP, y la experiencia de exministro y de investigador sobre estos asuntos, sobre estas materias, como es Santos Alvite, no apoyaron así, y otras personalidades del mundo petrolero del Ecuador no apoyaban, lo veían con cierto escepticismo, digamos. Pero en cambio, la Revolución Ciudadana estaba feliz, estaba contentísima y optimista. El tema es que desaparecieron los venezolanos. Ya vino su crisis, hasta quedarse prácticamente en la calle. De toda esa riqueza, esta es la verdad que hay que decirle al pueblo ecuatoriano. Y ahora quieren conservar al socio. ¿Para qué? Digo yo, ¿no? ¿Para qué? Seguramente dicen, porque de ahí puede venir el petróleo. Y tiene una bancada de legisladores que muy pocos manejan el negocio petrolero como tal. Entonces, todo lo que les dicen de Palacio desde el ministerio es última palabra, ¿no es cierto? ¿Para qué sería este proyecto que tiene una ventaja? Está frente al Pacífico, y en el Pacífico no hay refinerías. Están frente a todos los países del Asia, y sí confunde un poco en la factibilidad del negocio estas virtudes, estas circunstancias favorables y estas otras que son completamente desfavorables. ¿Cuánto durará la crisis del petróleo con precios bajos, doctor Fernando Santos Alvite? Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, René, buenos días a la audiencia. Como dijo René, me solidarizo con usted, Gonzalo. Usted
ha emprendido una cruzada por la verdad en los momentos que el país se atraviesa. La verdad en las esferas oficiales no es bien vista, pero no la acallarán. Usted es un baluarte de la ciudadanía, nos honramos en que usted abra esta ventana de oportunidad en la cual podemos, pues, democráticamente debatir, expresar lo que pensamos, respetar la opinión ajena, pero esto incomoda a las esferas oficiales. Pero la verdad no la callarán. Será un momento difícil, pero usted lo superará, el país lo respalda. Gracias. Gracias, Aquí doctor. no se insulta a nadie, usted es una persona plural, invita a ciudadanos de una tendencia, a funcionarios del Estado, aquí los oímos, ¿verdad? Pero son momentos pasajeros. Estos días de Quito he andado por la ciudad, inclusive fui a los toros, soy un viejo aficionado de la fiesta brava. Somos taurinos. Y oí el fervor de la ciudadanía, fuera el tirano fuera. Creo que los días de la opresión, de la mentira, del engaño, están próximos a terminar. Así es que pase este bache, Gonzalo, con el respaldo de todo el país, porque usted tiene la razón. Mire, sobre este viaje a China, yo creo que fue un pretexto el que iban a hablar de proyectos petroleros. Digo pretexto porque quien conoce de petróleo es el actual ministro, el ingeniero Pareja Llanuselli. Yeah. Es una persona técnica, yo lo conozco, es una persona seria, pero él no fue con la delegación a la China. Y le digo esto porque me lo encontré hace 2 días en un centro comercial, ¿no? Le digo, ¿qué hace usted aquí? Pues tenemos una amistad antigua, sí, había venido de Viena, pero no la han llevado. Es el pretexto del viaje, esto de los negocios petroleros, porque ahorita el petróleo y los años que va a durar la crisis no es una pasajera, hace que una refinería sea absurda. Además, con el cambio de gobierno, de tendencia política en Venezuela, quien aprueba el presupuesto venezolano es la Asamblea. Y no van a permitir que el dinero que necesitan para reconstruir su industria se le use en un proyecto absurdo y en un país extranjero. Así simplemente no darán el dinero. Es más, van a pedir cuentas de que se ha gastado $1,000 millones sin ningún resultado. O sea que es el pretexto. Y si usted ve quiénes conformaron la delegación, la señora Solís, que creo que es algo del partido, el señor Patiño, que es también un activista del partido, porque está en licencia de sus funciones de canciller, personas que no saben la diferencia entre una tuerca y un tornillo. ¿Cómo van a hablar de un tema técnico como una refinería? Fueron a algún proyecto político. ¿Qué se escucha en los medios internacionales en los cuales se analiza qué fueron a hacer, verdad? El Ecuador ya le vendió su cuerpo a la China, le vendió todos los activos, porque todavía tenemos una deuda a pagar. Lo único que le puede vender hoy es su alma, ¿verdad? Decirle al partido chino, al partido político, vengan al Ecuador y aquí les damos una cabeza de puente para que hagan cualquier cosa, porque esa fue la razón política. Usted dice el viaje fue la CELAC. Pero la CELAC es un organismo internacional en los cuales el presidente de la República del Ecuador es un presidente pro tempore. Está ahí de casualidad porque cada año se cambia. No es que él dicta la política, tiene su staff. Y además hay países, hay que respetar la pluralidad de los países. Si bien se han aprovechado, ¿verdad?, de este manto de la CELAC, pero ellos no hablan a nombre de la CELAC. Sí. Ahí está el Perú, ahí está Colombia, ahí está Brasil, que tienen intereses quizás hasta diferentes del Ecuador. Entonces lo que fueron es hacer algún convenio político con China y decir, préstenos plata. Y lo que resulta... O sea, la búsqueda de liquidez es lo que prima, digamos. Exactamente. Aquí el país está realmente que no tiene para pagar el sueldo y el sobresueldo de diciembre, seamos sinceros. Y encima hay un vencimiento de estos bonos global que son 650 millones, en los cuales el gobierno cree,
yo creo que ilusamente, que si paga y demuestra que es un buen pagador, se le van a abrir otras fuentes de financiamiento, lo cual es absurdo, porque todo el mundo está viendo que estamos recogiendo realmente de real en real para hacer un fondito y pagar estos 650 millones, y nos quedamos en soletas. Los tenedores de los bonos recibirán esta plata, saldrán corriendo. ¿Cómo le van a prestar más al Ecuador? Si usted tiene un deudor que para pagarle una deuda empeña su anillo de boda y está en la situación más difícil, usted no le presta más. Sea lo que sea, el problema es la liquidez. Y fueron a China a pedir plata para salir de este bache. Y yo creo que no les han dado. Porque justo dicen 7.500 millones, que es exactamente la misma cantidad que en enero del 2015, hace justo un año, el presidente de la República dijo que le habían dado. Y según el periódico, creo que no han venido ni 800 millones, ni 500 millones. Además, Gonzalo, una deuda de 7.500 millones con el precio actual del crudo, hay que pagar con unos 250 millones de barriles. Si el país produce 180, de ahí tenemos 160 para consumo interno, quedan 20 millones libres de petróleo, de barriles de petróleo cada año para todos los propósitos. No, ningún país puede comprometer 2 años de producción petrolera exportable para una nueva deuda. Esto es absurdo. Cualquier financista que con contabilidad apenas, no títulos de económicos, dice, esto es insostenible. Lo que tienen, todo gobierno que está en una crisis tremenda, tiene que dar mensajes de mañana se arregla la situación, estos señores nos han adeudado. Todo es demagogia. Todo es tratar de tapar el sol con un dedo. Aquí no hay crisis, es un pequeño bache, ya mismo salimos. Los precios del petróleo bajos, como René lo ha dicho varias veces en este foro y en otros, están aquí para quedarse. Gonzalo, nadie habla de que estos mismos días que se reunió la OPEP, se estaba reuniendo la Conferencia Climática Mundial. El petróleo, con todas sus virtudes, ha permitido el desarrollo industrial, la movilidad, el transporte, los motores, los vehículos, los plásticos, pero es una sustancia contaminante. Hay que librarse de ella antes de que destruya la tierra. Y obviamente países como Arabia Saudita, como el Kuwait, como el Qatar, que solo tienen petróleo, lo que quisieran es que este día que termine el petróleo se alargue y llegue lo más tarde posible. ¿Y cómo lo tratan de lograr? Manteniendo bajo el precio el petróleo y que las alternativas del petróleo sean tan caras que no entren en vigencia. Pero eso es un escenario que usted tiene que una lucha que pelearla en años, no en meses. Entonces, ¿quién le va a prestar al Ecuador si sabe que el precio del petróleo se está vendiendo en $27 y seguirá así por muchos años? Así es que todo es una cortina de humo para ocultar lo inocultable. Una crisis que la solución está en otras partes, en el gasto público y otras razones, no en más deuda. Pero el objetivo era también generarle una liquidez emergente a la economía ecuatoriana. Y eso, al parecer, creo que lo ha logrado con este viaje el ingeniero Glass. Sin embargo, Jorge Pareja Cucalón anotaba lo siguiente. Nosotros tenemos una producción o una capacidad de producción de 174.000 más menos barriles diarios, que son 110.000 de Esmeraldas bajo el supuesto de que Esmeraldas esté funcionando bien, 46 o 40 y pico de Santa Elena y 20 de Shushufindi. Santa Elena y Shushufindi son instalaciones de destilación atmosférica que producen más o menos el 50% de residuo. Y Esmeraldas hay que ver cómo funciona después de estas reparaciones bastante costosas que se han hecho. Pero me refiero a capacidades. El país tiene 174.000 barriles diarios de capacidad de carga de refinación. Esmeraldas, entiendo yo que ha aumentado, o aumentará, en algo su rendimiento de productos livianos, en algo. Pero Santa Elena y Shushufindi no. Entonces, esa es la oferta nacional de carga. La demanda de carga va creciendo 6 a 8% anual y requiere en los próximos 6-7 años
una cantidad equivalente entre 16 y 20 mil millones de dólares de importación de productos para poder satisfacer la demanda interna. Y no hay manera, si empiezan hoy día a hacer la refinería, sea la de Aromo o alguna nueva, estamos hablando de 7 años plazo. Entre diseño, que a mí me parece 300.000 barriles exagerado, ingeniería básica, ingeniería de detalle, etcétera, son 6-7 años de construcción. Es decir, de aquí a 6-7 años de construcción, que son los años más duros para el país en los próximos meses debido a la caída del precio del petróleo, etc. Exa-FM. Bueno, recordemos cómo emocionado nos decía frente al Aromo el presidente Chávez. ¿En qué año era esto, si ustedes pueden recordar? 2008, ¿no? En el 2008 el presidente Chávez también echaba otra cortina de humo si nos ajustamos a lo que dice el doctor Fernando Santos. No, él estaba muy optimista, pero el contento era el presidente Correa y creo que la generalidad de ecuatorianos, porque Chávez nos pintaba así el panorama. En el futuro, Venezuela va a incrementar su producción de petróleo. Uno de los pocos países del mundo que hoy tiene posibilidades de incrementar la producción en el corto plazo es Venezuela, y hemos estado trabajando muy duro para ello. Pues en vez de enviar ese petróleo crudo hacia los Estados Unidos, nosotros preferimos 1.000.000 de veces mandarlo crudo a la refinería de aquí de Manta, de aquí de Manabí, de aquí del Pacífico, la refinería ecuatoriana, la de Nicaragua. Ahora, si allá está el Pacífico, a mi espalda está el Atlántico, más o menos ¿a cuánto estará? Unos 3.000 kilómetros estará el Atlántico. Bueno, del otro extremo de este inmenso eje, que va desde Manta hasta Pernambuco, allá en el Atlántico brasileño, pues en esa punta de allá estamos construyendo otra refinería entre Petrobras y Petróleos de Venezuela. Vean ustedes que estamos cubriendo el arco, el círculo más bien, el círculo estratégico, geoestratégico, geoeconómico. La energía es fundamental. De aquí surgirán de esta refinería. No pensemos solo en la gasolina, que es lo primero que la gente tiende a pensar. Ustedes están importando eso, ¿verdad? Bueno, pronto lo van a exportar. Yo estoy seguro que Ecuador será exportador de gas, exportador de gasolina y no de petróleo crudo. Vean ustedes la diferencia de lo que es la economía colonial, subdesarrollada, que de esa manera jamás Ecuador saldría del subdesarrollo. Exa-FM. Miren ustedes 2008. Han pasado 2008, 2009, 2010, 2011, 12, sí pues, 8 años más. Y nada que ver. La crisis asomó recién hace unos 6 meses, un año tal vez, un año, sí. Y la de demanda, digo, la crisis de demanda. Y entonces todos más bien se han ajustado a las nuevas realidades. Se han retraído. Exactamente. En efecto, entonces, si usted... Pero si le oye al presidente Chávez, él está hablando francamente lo que iba a hacer tanto para Venezuela como para Ecuador. ¿Qué falló entonces? Le preguntaría, doctor Santos. Mire, creo que este discurso nos pone una película muy clara, ¿verdad? Todo es ideología. ¿Qué dice el presidente Chávez? Que es muy buen orador, muy convencedor, ¿verdad? No quiero vender petróleo a los Estados Unidos, que está a la vuelta de la esquina. Quiero darme la vuelta al mundo para venderle a la China, para pelear con los Estados Unidos. Pero el mundo no funciona así. Los negocios son diferentes a la ideología, ¿verdad? Usted vende al mercado que más le compre, que más le pague. Entonces son unos sueños de opio, como para usar una terminología china. Y la misma cantaleta. Desde la colonia somos exportadores de materias primas, pero dará el salto el Ecuador a ser exportador de bienes industrializados. Como si fuera tan fácil. Entonces, el presidente Chávez, con este delirio de grandeza, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, que tenía liderazgo errado, por el camino incorrecto, pero lo tenía. Pero todo era palabras, todo era demagogia, todo era
falso, porque no tenía las bases suficientes. Mire, 3 refinerías se le ocurrieron en su cabeza. La de Pernambuco en Brasil les dejó embarcados a los brasileños. Por supuesto, no puso un centavo, dio todos los discursos del mundo y no puso un centavo. Obviamente los brasileños, como sí tienen un mercado grande y dinero, lo hicieron ellos, pero estaban tan mal hechos los estudios que una refinería que debía costar en Pernambuco 4.000 millones, por estas ideas absurdas de Chávez, terminó costando 15.000 millones, ahí están peleando por estos problemas, ¿verdad? En segundo lugar, le ofreció a Nicaragua también una refinería y le puso 2 tanques viejos de almacenamiento. Esas son las ofertas. Y aquí en el Aromo también nos ofreció el 49%. Yo creo que no ha puesto el 4.9%. Y eso era Chávez en sus ilusiones de grandeza, sus delirios de grandeza. Hoy ya no hay Chávez, hoy está la oposición ahí. Y no van a permitir un centavo de los fondos venezolanos que se malgasten en el extranjero. Y repito, y van a pedir cuentas. Van a decir, algo pusimos, señores ecuatorianos, y ustedes lo han malgastado, han votado 1.200 millones. Algo, esto es nuestro, devuélvanos. Entonces esta refinería está más enterrada que el mismo presidente Chávez, pero obviamente hay que usarle como pretexto. Así es que el problema... Pero entonces, ¿por qué mencionan nuestras autoridades, nuestros altísimos funcionarios? Le digo, hablando con propiedades, el vicepresidente de la República, Glass, el que nos dice, finalmente China se convenció de que hay que construir la refinería del Aromo. Y vienen capitales, y prueba de ello es que incluso nos prestan 7.500 para arreglar nuestros problemas de iliquidez, y además han acogido, ya verá usted en la primera rueda de prensa, le dirá delante del señor presidente, dirá el vice, de nuestra carpeta de ofertas a la que le hemos invitado a la China, le hemos invitado a la China. Ellos están felices con el número 3, el número 6, el complejo tal y cual, y estamos al otro lado porque China quiere ahora sí abrirse ampliamente con nosotros. Es casi lo que esperamos. Si eso fuera cierto, doctor Ortiz, las cosas serían totalmente distintas, y los que quedarían mal serían ustedes, que tienen un pronóstico y un vaticinio bastante negativo, pero realista, dicen ustedes. El señor no solamente es un asunto ideológico, Fernando Villavicencio, justamente él también decía, jamás de los jamases, como se suele oír en la calle, China estará interesado en un complejo de esta naturaleza. ¿Y por qué, Fernando? El país tiene reservas máximo para 10 y 12 años de petróleo, y una refinería se construye, entiendo, con un proyecto a 50 años plazo. Medio siglo, por Es lo decir, menos, claro. no habrá, ya no había la posibilidad de financiamiento del CNPC y el Banco Chino por estas consideraciones. Sobre esta base es que CNPC exigió a las compañías, al Ecuador, y a la compañía mixta Refinería del Pacífico que modifique la capacidad que se había diseñado ya de 300.000 barriles y que baje a 200.000 barriles. Efectivamente, Gonzalo, este proyecto de refinación nació por iniciativa e interés geoestratégico del expresidente ya fallecido Hugo Chávez Frías. Yo tengo documentos, el día de mañana, ya estoy dando una primicia, el día de mañana estará en Focus un especial sobre la historia de este enorme elefante blanco. Como ha dicho Jorge Pareja, quedará para el análisis de los antropólogos, las piedras que han puesto aquí y que no sirven. Ojalá, Gonzalo, ojalá no se construya la refinería y que el elefante sea chiquito, de 1.200 millones enterrados en esta enorme planicie del Aromo. Ojalá. Porque si llegan a permitir que el elefante crezca y el país se endeuda en 8.000 millones de dólares, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que cargar con el peso de este enorme elefante. Ahora están presionando
Conozco que se envían cartas desde aquí, desde el propio presidente de la República, presionando a la CELAC, presionando al presidente de China para que se firme un convenio entre Sinopec, la empresa Hyundai de Corea y el Banco de China como nuevos actores posibles para el financiamiento y construcción de la refinería del Pacífico. Esta refinería, en los términos de diseño elaborados, no lo necesita el país, no es de interés de Ecuador, fue de interés de Venezuela. Y lo que acaba de pasar en Venezuela modifica sustancialmente el destino de esta refinería. Exa FM. El doctor Luis Calero, miren ustedes, él analizaba, señores oyentes, distinguidos invitados, en cambio la capacidad de refinamiento que tiene el país en estos términos. La capacidad de refinación en 1 millón de barriles diarios sin necesidad de construir una sola refinería más. Por el contrario, yo señalé hace algún tiempo que en los últimos 30 años de 350, 360 refinerías que existen en el país redujeron a 170 y sin embargo han incrementado su capacidad de producción de derivados. Por otro lado, la demanda en los Estados Unidos de alrededor de 19 millones de barriles diarios de derivados en 2005, en 2014 se disminuyó a 16.6 millones de barriles diarios por adopción de normas de uso eficiente de los combustibles, avances tecnológicos que permiten el trabajo a distancia, inclusive dése cuenta usted tendencias demográficas que determinan un envejecimiento de la población y consecuentemente una menor intensidad en el uso de los automóviles. Es decir, elementos de esta naturaleza que le han permitido a Estados Unidos convertirse en el principal exportador de derivados del petróleo a América Latina. América Latina recibe más del 50% de los excedentes de derivados del petróleo de los Estados Unidos. Y obviamente entre los estudios, uno de los elementos de los estudios de factibilidad consideraban la costa oeste de los Estados Unidos como uno de los destinos de nuestros excedentes de construirse la refinería del Pacífico. Chile, que es un mercado natural nuestro, este rato es receptor de exportaciones de Estados Unidos de derivados del petróleo, es decir, que se ha modificado sustancialmente el mercado de derivados del petróleo que podrían haber justificado en determinado momento económicamente la factibilidad de ese proyecto. Es decir, existen elementos de esta naturaleza que deben ser reconsiderados. Nadie, en su sano juicio, decía la semana pasada y lo ratifico hoy, pretenderá invertir $1 partido por la mitad bajo esas condiciones. Exa FM. Lo que dijeron ustedes anteriormente, esta es una cortina de humo, pero me pregunto en simultáneo, ¿y cómo a este país que tiene empedrado un área consistente al mayor valor de hacer este tipo de obras, de llenar de piedras a un canchón gigantesco, cuesta $1.200 millones, pero este es un elemento adicional a las grandes interrogantes que tenemos sobre este proyecto. A mí lo que me inquieta es, ¿cómo le prestan si no va a haber un futuro para que produzca un retorno adecuado? ¿Cómo le van a prestar al Ecuador $7.500 millones adicionales a los que seguramente en saldo mantenemos como recursos de China? O sea, eso ya está desembolsado, digamos, y está en pleno ejercicio. Que la mayor parte han servido exclusivamente para solucionar problemas operativos del Estado y pago de burocracia y compromisos de esa naturaleza. No han sido empleados en obras de infraestructura más o menos consistentes, ¿no? Por lo menos en eso soy muy ignorante o desconozco. Pero yo no he visto. La plata que llegue, plata que se gastan. Incluso a veces se gastan anticipadamente, aplicando lo que viene desde China. Ahora viene a 7.500. Les darán 5.000, 2.500 después, como sea. Pero, ¿por qué los chinos, con semejante codería que tienen y seguridades, ¿no es cierto? Ellos se aseguran de mil formas. Le van a prestar 7.500 si no abrigan la esperanza de que van a ser socios de un proyecto como el que estamos aludiendo.
me parece que la pregunta que se impone en este momento, ingeniero Ortiz. Mire, Gonzalo, yo creo que las declaraciones que se han hecho sobre esta materia y que usted nos ha hecho escuchar de otros distinguidos comentarios realizados por otros expertos, revelan con toda naturalidad que este proyecto es inviable. Yo no sé si es que estas ofertas que le han hecho recientemente al Ecuador a través del vicepresidente de la República se vayan a convertir en realidad, no sé. La anterior del enero 15, que también nos anunció el presidente de la República con motivo de otro viaje que hizo a China, igualmente no se cumplió, ¿no? Yo pienso que hay opciones. La opción para recuperar algo de estas 700 hectáreas aplanadas, que han costado más de 1.000 millones, no hay una cifra que debía transparentarse, esa cifra, podría ser convertida en un parque solar fotovoltaico, hecho con inversión, no préstamos, no créditos, porque la capacidad de crédito de Ecuador está prácticamente superada. No es el numerito ese que aparece en las leyes o en la Constitución que dice no más del 40%. No. Esos números pueden ser cambiados y fácilmente aumentar la capacidad de endeudamiento. No. El problema del endeudamiento de Ecuador es capacidad de pago. Eso es distinto. Exactamente. Una cosa es capacidad de endeudamiento y otra muy distinta es capacidad de pago. Entonces, tengo una preocupación al respecto. Y digo, tal vez la opción es dar el salto tecnológico hacia energía solar fotovoltaica. Es el salto tecnológico que está dando el mundo. ¿Y ese proyecto requeriría de un canchón empedrado? Requiere de esa planicie de 700 hectáreas que ya están hechas, ¿no? Pero interesante porque esto alinea al Ecuador dentro de todo este proceso de conferencias internacionales que se están dando sobre el cambio climático, el calentamiento global. Esa es una buena idea. El cambio es un salto completo tecnológico. Quiero recordarle el salto que dio la humanidad, no solo el Ecuador, con los celulares. Si antes hacíamos cola de 2 años para tener una línea telefónica, y en algunos casos si le tocaba cambiarse de oficina, tenía que tender el cable de 2 cuadras, 3 cuadras, lo que sea, para tener la misma línea. Era un verdadero desastre. Bueno, llegaron los celulares y el mundo dio un salto tecnológico. Ese salto tecnológico es lo que podría dar el Ecuador, por ejemplo, utilizando esta planicie que ha sido preparada, ¿no? Y montar un proyecto de inversión, no de crédito, de inversión, de fotovoltaico, generación eléctrica. ¿Y quiénes podrían interesarse? Cualquier cantidad, porque esto es lo nuevo. Los que empedraron. Ya no se hacen refinerías, hoy se hacen parques solares. ¿Qué empresa empedró? No sé cuáles habrán empedrado, pero una brasileña me dice quiero terminar con la idea, si usted me lo permite. Un parque solar fotovoltaico es alinearse con la tendencia mundial, porque le decía, ya no se construyen refinerías. Vea usted que la capacidad que decía Luis Calero, la capacidad de refinación de Estados Unidos, se la ha ido volcando, todo lo que no usa se la va volcando al mercado internacional y Latinoamérica pasa a ser un receptor de los productos refinados en Estados Unidos. Termino con esto. El salto tecnológico sería fantástico para el Ecuador. Un inversionista, una compañía inversionista de estos gigantes que están naciendo en solar, fotovoltaico. Y por supuesto, tiene que ser inversión extranjera, directa. Y por supuesto hay que blindarle, como por ejemplo, convirtiendo esto en una zona franca. De tal manera que el inversionista se sienta protegido de que va a estar al margen de todas las influencias políticas que pueden darse. Ahora, del otro lado pueden decir, doctor Fernando Santos, los que se oponen a la construcción de la macrorefinería del Pacífico, digamos, apuntan a que los negocios
de compra de combustibles permanezcan, porque el rato que haya esa refinería, desaparecerían completamente. Y ahí perdemos anualmente cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Qué le parece a usted esa suposición? Mire, Gonzalo, De que los que se oponen, lo que quieren es que el statu quo del negocio de productos refinados, de combustibles, permanezca en el mercado ecuatoriano. Mire, Gonzalo, lo único que quiere uno, y René, puedo hablar por él, por mí, todos los comentaristas, es que no se bote la plata, que se haga un proyecto sensato. Obviamente es necesario mejorar la capacidad de refinación del país porque somos importadores. Pero, por ejemplo, era de que mejoren la refinería de Esmeraldas, bien. Que mejoren la refinería de Chuchufindi, que mejoren aunque sea esa refinería vieja de Museo de la Costa, pero que no se metan en una nueva refinería sin ton ni son, que no boten la plata. Y no le contó nuestro común amigo, el señor Pareja Llanuselli, ¿por qué le falló el tema de la refinería? Si le falló. Obviamente él no va a reconocer esto, pero... pero usted no le dijo. No, hablamos de otras cosas, pero él sabe de refinación, quiero decirle eso, pero fíjese, ¿cómo puede ser concebible que un proyecto que debía durar 7 meses la reparación y costar 150 millones de dólares se demore 7 años y cueste 1.400 y todavía no funciona? Porque el día que iba a funcionar la ampliación de Esmeraldas hubo una explosión. Todavía no funciona. Era en noviembre de este año, ya estamos en diciembre, si el calendario no me engaña, ¿verdad? Así es que, entonces si los chinos dicen, Petroecuador tendría que hacer esta refinería, si para una ampliación simple se demoraron 7 años, hacer una nueva refinería es 10 veces más complejo. Se demorarán 70 años y no van a prestar los banqueros chinos para que les paguen luego de 70 años a sus nietos. No, aquí el dinero tiene que tener una tasa de retorno y un tiempo de retorno prudencial. El Ecuador lo embarcaron en este proyecto absurdo. Los venezolanos, el señor Chávez, por falta de valentía de nuestras autoridades, de no hacer respetar el país. También. Obviamente, pero por no hacer respetar el país y decir, un momentito, señor Chávez, usted vaya a ordenar en su casa. Ahí usted grita, ordena, hace lo que le da la gana, pero no en nuestro país. Es un país soberano. Ese es defender la soberanía. No decir, sí, señor Chávez, ¿qué quiere que hagamos? Botemos la plata nomás. ¿Que es hijo de Fidel? Hablemos la verdad. Entonces no es que uno se opone, al revés, que se haga una buena refinería, pero que la haga la empresa privada. No, Petroecuador se demora 10 veces más en una y cuesta 5 veces más, que la haga la empresa privada, perfectamente, y hay una ley de alianza estratégica. Pero yo, ingeniero Ortiz, les preguntaba, ¿cómo es que, estando tan equivocado el Ecuador en su manejo de este proyecto, le prestan 7.500? Yo le decía, bueno, hay que ver, porque también fue una oferta similar a principios de año, y lo que entendemos es que no se cumplió. Entonces, también aquí aparece una promesa, ¿no? Yo creo que por más chinos que sean, ellos la cara no son gente que hace estudios y análisis, porque invierten en muchas partes del mundo. Con sabiduría. Entonces, han logrado yo pienso llegar que, a donde han llegado. Yo pienso que el problema fundamental es que aquí no se han seguido los pasos que deben seguir, la lógica. Se necesitaba un estudio de prefactibilidad para una propuesta así un poco alocada del presidente Chávez. Claro, se necesitaba un proyecto, un estudio de factibilidad para una idea que ya iba plasmándose, sí, pero no se hacía, no se había hecho. Se estaban embarcando en una idea de 300.000 barriles por día sin tener los elementos más importantes de cómo es la ingeniería de este tipo de proyectos, sin tener esos elementos. Hasta el punto que, como señaló creo que Luis Calero,
finalmente nosotros descubrimos a través cuando se hizo público el dossier de Ecuador y el pedido de 2.000 millones de dólares en bonos soberanos, se pudo descubrir que ya no era la refinería de 300, sino que solamente era de 200. Y en algún momento se comentó aquí que probablemente 100 era lo máximo que se podía construir y probablemente dejar para que en el futuro se pueda ampliar. Pero el tiempo cambió. Y cambió para decirle a usted que ya el mundo consume cada vez menos petróleo. Vea usted, Estados Unidos, en alguna ocasión usted me invitó e igualmente comenté, desde el año 2005 consume, quiero subrayar con su permiso, consume cada día menos petróleo y produce cada día más petróleo desde el año 2005. Es decir, aquí hay una clarísima ilustración al mundo de que está produciendo más para llegar a ser finalmente independiente, pero consume menos porque está dando paso a las energías alternativas. Vea usted Tesla Motors con su vehículo eléctrico. Es el éxito más grande. Fantástico va a ser aquí. ¿No? Y, por supuesto, este gobierno debería haber abierto ya el mercado eléctrico para el transporte. Y probablemente con 0 aranceles, porque esa es la motivación. Además, este gobierno ha anunciado que va a tener suficiente electricidad, que las hidroeléctricas van a ser la fuente primaria de generación de energía en el Ecuador. Bueno, pues entonces va a haber electricidad. Claro. Hay que dar Pero paso. falta la infraestructura complementaria. No, hay que dar el paso al vehículo eléctrico. Sí, sí. Yo estuve en California recientemente invitado y, por supuesto, quienes me recibieron en el aeropuerto me dijeron, usted en el primer vehículo importado aquí de electricidad, era un vehículo eléctrico. Está sentado en el primer vehículo señor. de electricidad. ¿Y qué decía él? Estamos ¿Cuánto le costó a estrenando. usted? $30,000 en California este vehículo. Era un Nissan eléctrico. Y entonces uno dice, pero ¿por qué no hacen lo mismo en el Ecuador? Deje abierto para que se produzca la transformación tecnológica visionaria del mundo. Vamos hacia el vehículo eléctrico. ¿Dónde están los permisos para darle la prioridad al vehículo eléctrico vis a vis una disminución gradual del intereses transporte? habrán? ¿Cuántos intereses Pero habrán? termino, si usted me lo permite. Yo creo que el Ecuador tiene que recapacitar de lo que está haciendo. Yeah. El Ecuador y el presidente de la República y el gobierno nacional no nos pueden seguir metiendo en más problemas. El entrar en un endeudamiento de esta naturaleza es convertir al Ecuador en un mayor deudor si es que todo esto se llegara a cumplir. Y generar Y una ya no tenemos dependencia. capacidad, ¿no? Porque a la final nos está trasladando toda la crisis fiscal de falta de ingresos, nos la está trasladando al sector privado. Y al próximo. Y al próximo año, y al siguiente. No, mandatario, digo yo. Y al próximo mandatario. Y según él, ¿qué no va va a a ser el señor ingeniero Lenin Moreno. Él va a quedar ahí jodidísimo con tanta embarcado con deuda. estos proyectos. Exactamente. Con estas Y ideas. peor si viene otro. Muchas gracias, ingeniero Ortiz. Muchas gracias, doctor Santos. Ustedes han ilustrado adecuadamente esta coyuntura que me parece muy significativa, al igual